Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues este vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Os pregunté en Instagram, en mi usuario, ¿no?, que es Ana Parichi, qué tipo de vídeo os gustaría que hiciera. Y os pregunté también si os interesaría que hiciera un vídeo sobre el miedo en general, porque es algo que todos tenemos, obviamente, y la verdad es que hubo muchísimos deditos arriba porque decía, levantad el dedito si estáis interesados y tal. Muchos comentarios diciendo que sí, así que bueno, yo os traigo este vídeo. Deciros que este es un vídeo que va a ir sobre todo tipo de miedos en general, como vencer o, digamos, avanzar con el miedo. Pero luego haré también, más concreto, otro vídeo que es más específico sobre cómo superé mi miedo a volar, ¿vale? Que también sois muchas, que sé que me lo estáis pidiendo desde hace un montón, que sabéis que yo en febrero, bueno, finalicé un curso y demás, y ahora de hecho vuelo no solo sin miedo, sino que además lo disfruto. Entonces, bueno, pues ese que sepáis que va a ser otro vídeo. Este es un poquito más en general, los miedos, ¿no? Vamos a hablar del miedo. ¿Y por qué vamos a hablar del miedo? Pues porque es algo que, no solo como emprendedora, sino en general en todas las facetas de la vida, el ser humano tiene miedo. Es algo innato al ser humano. Lo que pasa es que a lo que tenemos miedo, salvo algunas cosas puntuales que obviamente son para nuestra supervivencia, en general es aprendido. Entonces, igual que se aprende, se puede desaprender. Entonces, dentro del miedo, para entender el miedo, ¿no? Porque además ¿por qué me gusta hablaros del miedo? Porque soy una persona que soy, y sobre todo he sido, en general, muy miedosa. De hecho, mucha gente, ¿no?, cuando ve que yo he emprendido y tal, me dice, jo, es que tú eres tan valiente, es que haces tantas cosas, es que, madre mía, es que si yo fuera como tú, tal. No, o sea, esto no se trata de ser valiente. Yo soy la primera asustadiza por todo, o sea, de hecho, he tenido muchísimos miedos a lo largo de mi vida, pero muchísimos. O sea, soy experta en miedo. De hecho, tenía miedo a la oscuridad, bueno, por supuesto, miedo a la muerte. Desde pequeña yo recuerdo, con 9 años, me ponía a llorar todas las noches, ¿no?, porque me daba mucho miedo el saber que algún día me moriría y tal. Estuve así un montón de años por las noches, ¿no? Me daba de repente por pensar que ya no sentiría nada y ¡boom! Y venga. Miedo a la oscuridad, he tenido miedo a los perros, que hoy en día tengo mi perra y mi gata, ¿no?, pero tenía pánico a los perros. Bueno, por supuesto luego desarrollé el miedo a volar, el miedo al que dirán, que eso lo tenemos todo, miedo al fracaso, miedo a no gustar, bueno, en fin. A lo largo de la vida, como os digo, he ido teniendo y acumulando un montón de miedos, los he ido superando muchos de ellos, o avanzando a pesar de ellos. Y entonces por eso me apetece, creo que es un tema muy importante, porque normalmente no se habla tanto sobre el miedo, ¿no? Parece que ya si lo tienes, lo vas a tener siempre, no hay nada que hacer, al contrario, te asustas más, ¿no? Sobre todo luego, claro, lo que os decía, el ser humano tiene miedos, obviamente, que nos hacen que sobrevivamos. Por ejemplo, si ves un tigre, está claro que vas a salir corriendo. Es algo que hemos desarrollado de manera innata. Pero normalmente el resto de miedos que nos paralizan, o que nos bloquean, o que nos hacen huir, o enfrentarnos a todo como si estuviéramos un poco chalados, son aprendidos. Los hemos visto, los hemos experimentado en un momento de nuestra vida, nos han contado, hemos visto que nuestros padres tenían miedo a eso también, nos han intentado sobreproteger en algunas cosas. Ya, por ejemplo, si tu padre tiene miedo a los perros, es muy posible que tú desarrolles un miedo a los perros. Aunque él no te lo diga, o sea, no hace falta que alguien te diga, ¡ay, qué miedo tengo! Esto se nota, se percibe. O el miedo a volar, en fin, puedes haber leído, visto. El miedo llega de muchas formas. Incluso el estrés es un tipo de miedo. Luego está eso, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a no gustar, el miedo a easy, ¿no? El miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. En general todo es miedo en la vida al final. Por eso, realmente hay que entender un poco cómo funciona el miedo. El miedo, en general, reacciona de 3 maneras, o sea, tenemos 3 tipos de respuestas ante el miedo. Cuando algo nos da miedo, por lo que sea, sentimos una amenaza del tipo que sea, en el cerebro se nos activa la amígdala de ¡pling! Y entonces, ¿qué hace? La amígdala coge y avisa, o digamos activa el sistema simpático, que la verdad que no sé quién se inventaría el nombre de sistema simpático, porque simpático tiene poco, ¿no? Más bien sería el sistema del acojonamiento o algo así, el sistema del pánico. Pero bueno, el sistema simpático, que hace pues que te palpite más el corazón, empiezas a tener más cantidad de sangre y metida en los músculos se te contraen, ¿no?, preparados para el ataque o la lucha. La respiración se te acelera, es como
la pupila, todo va cambiando a lo largo del cuerpo. Y esto además pasa de manera automática, autónoma, sin que podamos hacer absolutamente nada. Entonces, claro, ¿con qué se dispara la amígdala? Pues con un montón de estímulos que nosotros consideremos que son amenazantes, sean reales o no lo sean, ¿vale? O sea, en realidad de boom, capta el miedo y automáticamente. Entonces se producen 3 respuestas. Las respuestas son la huida, ¿vale? Pues si ves un tigre o corres o en fin, la lucha, ¿no? Hay muchas personas que de repente es como unas ganas de ir a por algo, ¿no? Tienes miedo, de repente ves a alguien con un cuchillo y te lanzas a por él, o yo que sé, vas ahí un poco en plan kamikaze también. Y luego está el bloqueo. Hay personas que se quedan bloqueadas. Yo de hecho también lo he experimentado muchas veces. Cuando he tenido algún tipo de miedo, una vez me atracaron en mi coche con un pasamontañas y una escopeta, y mi deseo era huir. O sea, realmente se activaron 2, ¿no? La huida, ¿no? De yo todo el rato conectaba la llave para huir, y me decía el hombre, para el coche, y yo seguía porque mis ganas eran huir, pero recuerdo que no podía ni mover los pies, o sea, estaban totalmente paralizados. Entonces, bueno, eso con situaciones de peligro. El tema está en que nosotros también se nos actúa ante situaciones de no peligro real, situaciones irracionales. Pues tú te imaginas, tú fantaseas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en el caso del avión, tú fantaseas, o yo fantaseaba en este caso, que nada más despegar, pues yo notaba todo tipo de ruidos, todo tipo de tal, y empiezas a hiperventilar, y lo que quería era huir. Como no puedes huir, pues te quedas ahí hecho un bloque. De hecho, luego cuando sales del avión salías como... Yo estuve 9 años sin volar, de hecho, con tal de no pasar por ello. Pero tu mente es la que empieza a inventar, a fantasear. Yo siempre he dicho que lo que no conoces, tu mente lo rellena con imaginación. Esto es lo que hace que tengamos miedo. El miedo a la incertidumbre, realmente el miedo a lo desconocido, que es el origen de todo. El miedo a la incertidumbre en general es lo que hace que tú empieces a imaginar. Tu mente empieza a crear fantasías. Ya te digo, lo que no conoces lo imaginas. Y además suelen ser imaginaciones no muy beneficiosas para ti. De hecho, por una persona, cuando simplemente algo tan, entre comillas, sencillo, ¿no? Tienes miedo a dejar un trabajo porque luego, ¿qué va a ser de mi vida? Tienes miedo a dejar una pareja porque, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces en tu mente siempre vas a imaginar. Es muy complicado que pienses, qué bien va a salir todo, lo voy a hacer, qué guay, venga. Además la gente, generalmente, claro, cuando uno tiene miedo, sabe lo que siente, es como, normalmente nos bloqueamos o nos paralizamos. Entonces, ¿qué pasa? El miedo se puede utilizar también, porque os decía, ¿no? Que no lo había terminado. Es muy fácil cuando uno experimenta el miedo pensar que lo que tú sientes es algo como no se puede superar, ¿no? Es como, no, esto es así y punto, lo admites o lo asumes como una realidad. Sin embargo, el que está fuera siempre lo va a ver como algo mucho menor. Siempre es como, eso es una tontería, mujer que tiene miedo a las arañas o lo que sea, ¿no? Es una chorrada, eso no es nada. Y a lo mejor él tiene miedo a decirle a su padre que ha suspendido, por ejemplo, ¿no? Que otro lo ve y dice, qué tontería. Es muy fácil siempre ver que los miedos ajenos son chorradas, pero en general uno cuando los tiene es como... Entonces, claro, ¿cómo superas esto? ¿Cómo avanzas a pesar del miedo? El tema es que muchas veces cuando, por ejemplo, estás incluso emprendiendo, mucha gente piensa que es por valentía, ¿no? De, qué valiente eres, que has hecho esto y has dejado el trabajo y lo has dejado todo, incluso pagando tú sola la hipoteca, no sé qué, te has lanzado, qué valentía. No es valentía realmente. Sigues teniendo ese miedo a la incertidumbre, pero ¿qué pasa? Que hay que ver el miedo de 2 maneras diferentes. O sea, es decir, nosotros podemos aprovechar ese miedo y podemos aprovechar todos los mecanismos que nos facilita el cuerpo, ¿vale? Ponerlo a nuestro favor. Porque de hecho, cuando la amígdala, como os comentaba, se dispara, cuando la amígdala dispara el sistema simpático, automáticamente la corteza cerebral, es decir, la parte del raciocinio, queda bloqueada, ¿vale? Igual que también lo queda el intestino, de hecho, mucho tiempo mantenido porque se segrega adrenalina, se segrega cortisol, en fin. Mucho tiempo mantenido en el cuerpo no es nada sano. De hecho, el estrés es un tipo el distrés más bien, es un tipo al final de alargamiento en el tiempo de esta sensación. Eso es malísimo porque de hecho, por ejemplo, de nuestro sistema digestivo, de los intestinos, de ahí depende gran parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, claro, cuando tú estás en alerta máxima, tú tienes que correr porque viene un caimán,
No vas a pensar en comerte una hamburguesa, estás ahí, uy, voy a hacer la digestión, no, cortas automáticamente. Pero es que también te corta el cerebro, la parte lógica hace, ala, yo tomo el control, corre, ¡pum! Tienes que hacer cosas muchísimo más rápido, ¿no? La mente subconsciente actúa todo tan deprisa, en unas fracciones de segundo tan impactantes, que tú tomas la decisión y lo haces. Pero en realidad no tienes tú el control, es el sistema autónomo. Entonces, lo que os decía, se bloquea esa parte de lógica y de raciocinio, entonces actúas. ¿Qué pasa? Que en el fondo esto hay que aprovecharlo a nuestro favor. Es decir, de hecho, si ves el título es cómo avanzar o cómo conseguir superar estos miedos. No se trata de huir de tal... Obviamente, si os persigue un tigre por la calle, por favor, salid corriendo. Esto no lo penséis, ni da igual, dejad que el sistema autónomo, sistema simpático actúe solo y corred. Huid, o bueno, si sois unos valientes y queréis luchar, venga, a ver qué pasa, y tal. Pero en realidad deberíamos utilizar esto. ¿Qué pasa? El miedo, normalmente los miedos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad son miedos paralizadores, ¿vale? Nos quedamos paraditos. Lo que llamamos la zona de confort, ¿no? Me quedo aquí porque no quiero salir de aquí, no sea que lo que viene sea peor, ¿no? Me da miedo la incertidumbre, me da miedo lo que pueda venir, lo desconocido. Es un miedo paralizador para todo, ¿eh? Hay gente que me ha escrito, a raíz de contar lo del miedo a volar, que tenía miedo a conducir, gente que tiene miedo a que su hijo viaje, gente que tiene miedo a lo que os decía, a perder el trabajo, a emprender, a dejar una relación que odia, a incluso ponerse guapa para que los demás la vean. O sea, sorprendería, ¿no?, la cantidad de miedos que podemos llegar a tener y están en nuestra fantasía, ¿no?, que son irracionales, pero ahí están. Entonces, estos miedos son paralizadores. ¿Por qué? Porque nos hacen seguir donde estamos, aunque estemos hartos. O sea, aunque estemos hastiados, aunque estemos dolidos, aunque seamos sumamente infelices, y además nos sentimos mal y nos sentimos fracasados por experimentar el miedo. Nos sentimos unos cobardes y vemos que otros hacen otras cosas y que son muy valientes, ¿no? Cuando ahí me escribís, no, eres tan valiente, ojalá yo pudiera. No. De verdad, yo os digo, yo soy la típica que en el parque de atracciones veréis que sujeto siempre los abrigos de todo el mundo. O sea, yo tengo miedo a todo, en general, tengo muchos miedos. Soy muy miedosa, soy muy precavida, soy para todo, soy muy miedosa. O sea, no soy un ejemplo de valentía en este caso. Pero sí que hay que saber utilizar el miedo a nuestro favor. ¿Cómo? Si el miedo es paralizador, si el miedo nos está dejando realmente anulados, ¿vale?, como personas, infelices, tristes, no avanzamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que darle miedo al miedo. ¿Cómo se le da miedo al miedo? Fijaos, mucha gente piensa que el miedo lo contrario, ¿no? Pues vamos a motivarte porque motívate, anda que no hay vídeos de motivación, no hay que estar motivado, venga, monta una empresa, motívate, frases positivas, venga, va, oye, que quiero hacer ejercicio, venga, pues ánimo, motívate, súbete 10 escaleras, a lo mejor piensas, no me apetece nada, pero nada, subir las escaleras, venga, voy a motivarme, voy a ver fotos, voy a ver gente subiendo escaleras, venga, va, lo voy a conseguir, y estar motivado es genial. Pero si el miedo paralizador se encuentra con una motivación, guay, oye, está muy bien. Pero esa motivación tiene que venir desde dentro. Es decir, para que una motivación funcione, de verdad, tiene que unirse a una emoción y a un sentimiento, porque es lo que nos hace que nos movamos. La emoción viene de emotion, motion, ¿vale? Movimiento. Entonces, es lo que hace que nos movamos. ¿Y qué hace que te muevas? Sí, no, motívate, motivación, ya viene por ahí también, motivación, pero no puede ser una motivación hablada, ¿no? De venga, ánimo, frases positivas, todo el día me voy a decir frases positivas, eso está muy bien, pero eso tampoco te empuja realmente a la acción. ¿Qué te empuja? Un sentimiento. ¿Y qué es lo que puede hacer que avances, que le des miedo a ese miedo? Es muy sencillo, tienes que conseguir crearte un miedo aún mayor a otra cosa, es decir, un miedo potenciador. ¿Esto qué es? Básicamente, si yo tengo este nivel de miedo a, yo qué sé, miedo al fracaso, a no conseguir emprender, yo qué sé, miedo a que me vaya mal si dejo mi trabajo, miedo a dejar a mi pareja, miedo a volar, miedo a lo que sea, da igual, a no gustar, ¿vale? Entonces eso te paraliza. ¿Qué hace? Que no dejes tu trabajo, que no dejes tu pareja, que no vueles, que no te montes en un coche,
que no saques todo tu potencial dentro porque a ver, ¿y si voy a fracasar? En fin. Bueno, pues si este es el miedo al fracaso que te para, necesitas poner un miedo superior a eso que te mueva, ¿vale? Es decir, para mí, por ejemplo, el miedo a volar. El miedo a volar me hacía no volar. Entonces tienes que inventarte un miedo que sea superior a ese miedo y que te dé más miedo todavía. En mi caso, ¿cuál fue? El miedo a sentirme limitada, el miedo a no poder conocer zonas del mundo que yo quisiera conocer, ¿vale? Entonces, ese es mucho mayor miedo, el hecho de no poder ir con mi hijo a Disneylandia en avión, por ejemplo, ¿vale? Era como de, no puede ser que algo me limite. O, cuando yo emprendí, no es por valentía, es porque mi miedo al fracaso es menor que mi miedo a no hacer algo que realmente quiero hacer. Es decir, mi miedo a no hacer lo que realmente he venido a hacer y lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer es mucho mayor a mi miedo al fracaso. Y esto es muy claro. Este ejemplo puede parecer un poco abstracto, lo que estoy contando ahora, pero fijaos qué simple y qué sencillo. Tú ves a una madre a la que le da miedo la oscuridad. Si su hijo se mete en una cueva y se pierde y la llama gritando mamá, mamá o papá, papá, te aseguro que el miedo a la oscuridad queda totalmente anulado porque el miedo a que le pase algo a tu hijo es mucho mayor, o el miedo a que pueda estar asustado es mucho mayor, con lo cual vas ¡bum!, de golpe. Esa es la mayor motivación porque se ha unido a una emoción y a un sentimiento. Es decir, la emoción del miedo mueve mucho, ¿vale? Es como la lucha. En lugar de quedarte bloqueado o de huir, vas. Entonces, obviamente, si yo veo yo qué sé, yo tengo miedo a los tigres, evidentemente, pero si veo que un tigre va a ir a por mi hijo, yo voy, es que ni lo piensas. En ese caso, lo bueno es utilizar a nuestro sistema simpático, ¿vale? Ahí sí que sería simpático, y a la amígdala cuando, ¡pum!, ve una amenaza. Entonces, ante la amenaza, tú te desconectas, te quedas en modo automático y vas. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Conseguir domesticar a la amígdala para que vea más amenazante otra cosa que tus miedos, ¿vale? Que este miedo le parezca mucho mayor, que digas, ostras, si yo, por ejemplo, te digo, venga, sube 10 escaleras, ánimo, venga, que vas a estar más delgado, venga, va, subo, te motivas. Pero si te digo, corre, sube, que viene un león a por ti, vamos, pegas un salto que no has batido el récord de carrera de longitud porque no has querido, ¿vale? O si te digo, salta, no, es que no, se me da, venga, salta, ping, pam, es que tengo miedo de romperme un pie, vale, viene a por ti, yo qué sé, no sé, yo qué sé, algo que salte mucho, ¿vale? Viene a por ti una serpiente a picarte, vamos, empiezas a pegar unos saltos porque el miedo es mayor. Entonces, por eso decía, realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros tenemos un miedo que nos paraliza, ¿cuál es el opuesto al miedo, no? Pues el miedo a la incertidumbre, que en general es lo que hay, es miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. Todo lo demás, fijaos, la muerte, los aviones, el paro, el tal, todo es miedo, todo se resume a miedo a no saber, al vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese miedo? Poner un miedo por encima, un miedo potenciador. Es decir, bajaremos nuestro miedo paralizador gracias a un miedo aún mayor, ¿vale? Que en mi caso es eso, o sea, ya os digo. Tú dices, me quiero separar, odio a mi marido o a mi mujer, me da igual, ¿eh? Esto es un ejemplo, por Dios, no empecéis ahora a divorciaros. Si tú no eres realmente feliz y sabes que no estás bien, pero te paraliza esto, no, es que claro, luego va a pasar, ponte un miedo mayor. ¿Qué es peor? ¿Esto o realmente vivir una vida que es infeliz a muerte? ¿Qué es peor para ti? ¿Verle la cara a alguien que no quieres? Digo, o un jefe, de verdad, o sea, no penséis, o a quien sea. Odio mi trabajo. ¿A qué tienes más miedo? ¿A dejar tu trabajo? ¿O a tener que verle la cara a alguien a la que odias que te amarga la vida? Entonces tienes que tomar decisiones, tienes que tener un miedo todavía mayor, pero un miedo que te potencie, que te haga avanzar, que no te haga ni huir ni bloquearte, ¿vale? Y ese es el resumen simplemente. O sea, podemos tener un montón de miedos que los vamos a tener. Y de hecho, además, fijaos, a nivel de emprendimiento, por ejemplo, el miedo a la incertidumbre, lo que hace es, aparte de poner miedos superiores, lo contrario al miedo al final es un miedo superior, pero realmente es una fe, es una prueba de fe, ¿no? ¿Qué es frente a la incertidumbre lo que más puede? Pues una fe en uno mismo, una confianza en uno mismo, pero no confianza de que, qué guay, pues cuando yo deje mi trabajo voy a ir luego happy, ya voy a ser feliz toda la vida,
voy a estar ahí todo el día sonriendo ahí, porque yo lo que quiero es ser feliz siempre, entonces voy a estar happy y dejo mi trabajo y ya voy a ser happy todos los días. Eso no es tener confianza en uno mismo, no significa, o fe, ¿vale? En uno mismo no significa ser un happy power, ni nada de eso. Significa tener confianza de que tienes los recursos necesarios para poder afrontar todas las circunstancias que te vengan. Entonces, realmente, para empezar, como primer peldaño, siempre es poner un miedo mayor. ¿Qué es? Yo tenía miedo a la oscuridad. ¿Qué prefería? ¿Tener miedo a la oscuridad o realmente pensar que algo me limitaba, el no poder descubrir cosas nuevas al abrir un sitio que me parecía tenebroso y de repente enciendes la luz y es algo precioso, por ejemplo, ¿vale? Entonces también es esa confianza en que todo va a ir bien, pero no que todo va a ir bien en plan happy power, sino en que da igual lo que venga, que podrás afrontarlo. De hecho, el tema del miedo a volar, yo os comentaré, ¿no? En realidad es así también. O sea, es la sensación de ir luego por encima, viendo las nubes y viendo esa maravilla. Y es que al final todo es un poco la sensación de miedo a morir, ¿no? Muchas veces es que si le dejo, me muero. Si me despiden, me muero. Si me muero, me muero. Si voy en avión, me muero. Si voy en coche, me mato. Si mi hijo sale, se muere. Miedo a la incertidumbre es igual al final a un miedo como a la muerte, ¿no? Al vacío, lo que os decía. Y al final, como es desconocido, no tenemos más miedo a nada en el mundo que a la muerte al final por eso. Y de hecho, es lo que te paraliza para todo. No me subo a una atracción porque, oye, a ver si va a salir mal y me voy a matar. No me subo aquí, pero oye, ¿qué tengo? ¿Más miedo a eso o a que mi hijo no disfrute realmente con su madre montándose en una atracción? Vale, pues eso. Bueno, iremos hablando de más de estos temas porque a mí es algo que me apasiona, pero simplemente quería un poco comentaros cómo poder utilizar el miedo potenciador para que anule a nuestro miedo paralizador y además pongamos a nuestro favor la amígdala creando ese miedo, esa amenaza en otra zona, es decir, cambiamos la perspectiva, nos vamos a otra perspectiva diferente y cambiando la perspectiva cambiamos también la forma de ver las cosas y cambiamos la realidad. Así que nada más, que espero que os haya servido para algo este vídeo, que os haya sido de utilidad, ya me comentaréis por ahí, por aquí abajo en comentarios. Y nada más, que os deseo que podáis avanzar a pesar del miedo, porque el miedo nunca va a desaparecer, o sea, no hay nadie que no tenga absolutamente nada de miedo. A mí una persona me decía, pues yo no tengo miedo a nada, y al final hablando resulta que tenía miedo a la enfermedad, a morirse sola, bueno, tenía un montón de miedos como todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces se esconden muy bien y se disfrazan muy bien y pensamos incluso que no, yo no tengo nadie, soy nulo. Pero cualquier cosa, de verdad, hasta lo más mínimo en el fondo nos da miedo porque somos humanos y el miedo es humano y es innato, es una emoción más, junto con el amor, la tristeza, en fin, hay muchas emociones y el miedo es una más. Y además es que el miedo lo bueno que tiene es que nos mueve mucho o nos paraliza mucho, o sea, es una emoción muy heavy, es como el amor, ¿vale? Es muy potente. Entonces, pues nada. Bueno, pues lo dicho, que disfrutéis de vuestros miedos, que los abracéis, que vayáis con él de la mano pensando, mira, si a ti esto te da miedo, te voy a poner aquí de la mano a otro que te va a dar mucho más miedo todavía, pero que va a jugar a mi favor. Así que bueno, nada más, deditos arriba si os ha gustado el vídeo, compartirlo con aquellos a los que creáis que les pueda resultar de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.